Hola, claro que sí. Vamos a darle una vez. Hola, Lisa. Hola, ya Pues estamos aquí por fin. por- Sí, bueno, pero parece que esta era la hora que convenía. parece que sí. Todo Sí, obra para bien. así es. Entonces, vamos a comenzar de una vez para aprovechar que tenemos varias personas ya conectadas. Señores, bienvenidos, buenas noches. Gracias por su paciencia, gracias por la sintonía. Este es nuestro segundo Healthy Life. Es el segundo de una serie de lives que vamos a hacer desde aquí, desde Ampicilina 500, que tiene la finalidad de orientar un poquito en cuanto a tres grandes aspectos, tres grandes temas: salud física, salud emocional y salud familiar. Entonces, el tema de hoy es muy interesante porque toca bien de cerca la salud familiar y también la salud emocional, pero de los más pequeñitos, que casi nunca hablamos de ellos, como que nos enfocamos mucho en los adultos. Entonces, para eso yo tengo a la licenciada Elisa Esteves. Elisa es psicóloga, pero yo quiero que ella se presente para que ustedes la conozcan. Adelante, Elisa. Bien, bueno, pues primero que nada, gracias por la invitación, Katherine. Muy contenta de estar aquí compartiendo contigo y con todos los que nos acompañarán esta noche. Bueno, brevemente, yo soy psicóloga general de mis estudios de grado en Pucamaima y allá mismo hice mis estudios de posgrado en psicología clínica infantil y adolescente. Tengo aproximadamente 7 años de experiencia ya trabajando con niños en diferentes ámbitos. Empecé trabajando en el ámbito educativo, también tuve algunas experiencias en el ámbito social y pues ya los últimos años en directa de lleno pues en el ámbito clínico. Eh, Creo que básicamente ahí resumo mi trabajo y mi presentación. Perfecto, muchas gracias, Elisa. Así que, señores, no se dejen confundir por la carita joven. Elisa tiene bastante experiencia, bastante formación en lo que del tema que vamos a hablar. Entonces, hoy vamos a hablar de ansiedad en niños, porque, bueno, primero estamos tratando de hacer viral la información de salud mental porque es sumamente importante. Yo entiendo que si no hay salud mental, la salud física pues se acaba. Pero Así es. no hablamos mucho de salud mental en niños. Ese es un tema que hasta cierto punto, incluso en nuestros países, es hasta tabú. O sea, es extraño hablar de eso y no se menciona mucho en los padres. Y tampoco es una costumbre marcada llevar a los niños a terapia. Todavía se piensa que si el niño va a terapia porque tiene problemas, cuando no necesariamente tenga que ser así. Entonces, yo quiero hablar un poquito sobre ansiedad en niños, eh, porque los niños se ponen ansiosos también, y más en estas circunstancias tan difíciles que estamos viviendo de confinamiento, sobre todo los niños que son seres tan sociales y que necesitan ese contacto. Entonces, mi primera pregunta para Elisa es, ¿los niños pueden tener ansiedad, Elisa? Bien, bien, Catherine. Primero diciéndote que de la mano con lo que decías, sí, y realmente dentro de todo lo importante que mencionas, pues esta situación, como tú dices, que estamos viviendo ahora con el tema de la cuarentena, no solo de la cuarentena, de que toda la dinámica del día a día ha cambiado, sino de que del motivo por el que ha cambiado, que es que tenemos un virus y de una manera u otra, pues eso nos preocupa a todos, nos preocupa a los grandes y pues todo lo que nos preocupa a los grandes, pues llega a los pequeños también. Entonces, primero, mira, es importante que estemos claros y contextualizarnos un poquito sobre el concepto de ansiedad. Yo sé que probablemente la mayoría tenemos una idea de a qué nos referimos con ansiedad, pero para estar un poquito claro, mira, la ansiedad es una reacción emocional que normal, que todos tenemos, que es más o menos como una alarma que se enciende en nuestro cuerpo, vamos a decir, en nuestra mente, en nuestra cabeza, ante pues una situación que representa para nosotros un posible o un peligro o una amenaza. Digo posible porque puede ser real o puede ser imaginario, o sea, algo que simplemente yo me imagine que pudiese suceder o estar sucediendo y realmente no estar pasando.
La ansiedad es algo, es una emoción que tiene la función de preservar nuestra vida y de ayudarnos a responder a esas situaciones posiblemente peligrosas que implican una amenaza para nosotros. Entonces, por ende, lo primero para mí importante para empezar esta conversación de hoy es que estemos claros de que la ansiedad no nos estamos refiriendo a un término negativo, ni problemático, ni que tiene que ser necesariamente un diagnóstico clínico, sino que es una emoción que muchas veces nos genera situaciones incómodas, ya más adelante hablaremos de eso, quizá por una incapacidad en el momento de manejarlos o por situaciones externas que nos sobrepasan. Entonces, por ende, sí es posible y normal que los niños experimenten ciertos niveles de ansiedad en diferentes momentos. La manera en que lo van a manifestar, pues ya va a depender de la edad del niño, de la etapa evolutiva en la que se encuentre. Y ahí ya va a diferir un poquito de nosotros los adultos. Exactamente. Eso que tú dices me parece genial, Lisa. Qué bueno que tú lo hayas mencionado, porque muchas veces pensamos que el que tiene alguna manifestación de ansiedad, sea niños o adultos, dirá porque es un ansioso, porque ya tiene que ir a psiquiatra, tiene que ponerse entre Está medicamentos. mal. No, o sea, no necesariamente. Y yo creo que es natural que todos experimentemos en algún momento de nuestras vidas un poquito de ansiedad, porque tú misma lo dijiste, el propósito es básicamente preservarnos. Y ciertos niveles de ansiedad puede ser hasta fisiológico o saludable porque no ayudan a despertarnos a que, espérate, ¿qué está pasando? Tienes que tomar una decisión ahora. Elisa, Exacto. sí, perdón, te iba a decir algo. En ese sentido, no, Caterina, a veces le digo a los mismos niños, cuando estamos ya sea en una sesión, en un acompañamiento, en una conversación, por ejemplo, imagínate que yo sea una persona que no experimente para nada ninguna sensación de ansiedad y venga un animal quizás salvaje que me va a atacar y me da señales de ataque, pero yo no experimento ninguna sensación de ansiedad. Yo no respondería en ese momento de una manera para defenderme ni para salvar mi vida. Simplemente me quedaría ahí y pues ya podemos imaginarnos el resultado. Entonces realmente es importante, es útil, es una emoción que necesitamos. Exacto. Elisa, ¿y por qué entonces en este caso, hablando de los niños, un niño podría sentirse ansioso en este momento de cuarentena y toque de queda? Bien, mira, eh, primero, el hecho de que toda la dinámica, o sea, cosas en su entorno cambien, hace que el niño se sienta hasta cierto punto, o puede hacer, no necesariamente, pero puede provocar que el niño se sienta hasta cierto punto inestable. Porque imagínate, o sea, nosotros podemos decir que nos vamos de viaje y el ciclo de sueño nos cambia, los hábitos alimenticios, o sea, algo tan sencillo y divertido como irnos de viaje la mayoría de las veces. Imagínate el cambio que implica entonces tener que estar todo lo contrario, o sea, encerrados en casa cuando estábamos acostumbrados a ir al colegio, a salir a jugar, a las diferentes actividades. Entonces, primero, todo este cambio externo desde afuera pues puede provocar ciertos cambios emocionales en los niños que no necesariamente tienen que ser ansiedad, o sea, tienen que generar ansiedad. Sin embargo, que causa cierta sensación de inestabilidad en el niño, puede causar. Entonces, de la mano con eso, tenemos el tema de que estamos lidiando con un virus, que a nosotros los adultos, porque entendemos lo que está sucediendo y entendemos las consecuencias, las repercusiones que esto puede tener en diferentes aspectos de la vida, nos preocupa, lo comentamos, hacemos comentarios, no necesariamente a los niños, hasta con nuestra pareja, hablando por teléfono o simplemente viendo una noticia en la televisión. Y pues primero por esa parte y siempre trato de aclarar, o sea, no me gusta que los papás se sientan culpables o con esta responsabilidad tan grande de que todo lo que yo hago y lo que yo siento va a afectar al niño, pero sin embargo, lamentablemente es una realidad que el niño muchas veces responde a las situaciones, muchas veces, la mayoría de las veces, responde a las situaciones que vive de acuerdo a cómo ve que los adultos, sus adultos de referencia, o sea, papá, mamá, mi cuidador, mi profesor, quien esté ahí en el momento, reacciona a lo que está pasando.
Entonces, pues también va a depender de qué nivel, de qué tanta ansiedad me está generando a mí como adulto, como papá, como mamá, lo que está sucediendo, probablemente va a influir mucho en que al niño pueda o no generarle ciertos niveles más altos de ansiedad la situación que le preocupa. Bueno, también, por ejemplo, situaciones en este momento como que un familiar se enferme, se infecte con el virus, pérdidas de familiares probablemente por lo que está sucediendo. Eh, entonces, o simplemente el temor a de que mamá tiene que salir a la calle, a hacer una diligencia al supermercado y saber todos los cuidados que hay que tener y le preocupa que si se puede enfermar, que si nos enfermamos nosotros, pues ese tipo de situaciones pudiese, y es lo que te digo, no es que la situación per se es un generador de ansiedad en los niños, pero puede ser un generador, sobre todo dependiendo de lo que el niño observe, que cómo los adultos están manejando la situación. Exacto. Y entonces, Elisa, en este caso, ¿cuáles manifestaciones podríamos ver? Bueno, podrían ver los que tienen papá, los que tienen hermanito, que podrían alertarlos de que el niño se está poniendo un poquito más ansioso, eh, y esas manifestaciones varían por edad. Ok, mira, en ese sentido, Catherine, es importante saber lo siguiente primero. Hay, dependiendo de la etapa, como yo hablé al principio, de la edad del niño, de la etapa evolutiva en que se unas situaciones que pudiesen, o momentos de su desarrollo en los que pudiesen generarse cierta angustia por temas específicos. Por ejemplo, quizá los niños más pequeñitos empiezan a sentir sus primeras manifestaciones de angustia cuando se separan de papá y mamá. A veces quizá niños que todavía no hablan empiezan a sentir, a experimentar ciertas sensaciones de ansiedad al separarse de papá y mamá, no por un tema de que estén mal cuidados, no es por un tema de que esto necesariamente sea algo dañino para el niño, sin embargo, es un cambio al que el niño necesita adaptarse y lo saca un poco de su zona de confort, que nos pasa a nosotros los adultos también, con un cambio que no tiene que ser necesariamente negativo o malo o que nos afecte de manera negativa. Sin embargo, pues nos cambia a lo que estamos acostumbrados y pues nos puede generar un poco de ansiedad. Más adelante, ya a medida que van creciendo, por ejemplo, cuando empiezan a aprender cosas nuevas, a montar la bicicleta, una patineta, a nadar, por ejemplo, a lanzarse a una piscina, y a medida que van creciendo, pues van surgiendo otras cosas, como por ejemplo el yo tener que ir solo a un lugar donde hay niños, que quizá un grupo nuevo, una clase nueva, donde yo no conozco a los demás o yo no conozco el lugar, a tener que hacer una presentación a veces ante los demás. Imagínate, a nosotros también nos causa eso y somos adultos y manejamos nuestras emociones y todo, y nos causa cierto nivel de ansiedad porque, como dijimos al principio, es normal. Entonces, bueno, pues todo esto es importante, y menciono algunos porque probablemente nos tomaría demasiado tiempo listar cada una de las manifestaciones que se puedan presentar a lo largo del desarrollo de los niños, pero menciono algunos porque es importante conocerlos y si no lo conocemos, preguntar o investigar en el momento en que lo observamos para ver si es algo simplemente típico de la edad o de la etapa evolutiva en que se encuentra el niño, o es algo que realmente no se corresponde a este momento, o por ejemplo es algo que ya habíamos superado, como dormir solo, que a muchos niños el empezar quizá a dormir solo si dormían en la habitación con papá o mamá o con otra persona, le puede generar algo de ansiedad, la oscuridad en algún momento, en alguna edad de la vida, muchos niños experimentan esta angustia ante la oscuridad y estar solos. Entonces, es importante primero hacer esa investigación, orientarse un poquito de qué tan típico es que a los niños a esta edad les cause angustia esta situación o si no es típico o si ya habíamos superado esto y tenemos un retroceso. Por ahí empieza, yo diría, pues el escaneo de ver si esto es algo que lo podemos manejar sin mayores complicaciones o si tenemos que buscar ayuda. Entonces, en ese sentido, también la mayoría de los niños, antes de yo continuar, la mayoría de los niños logra superar estas situaciones solo, muchas veces sin ni siquiera mucho esfuerzo de los adultos a su alrededor, simplemente con tiempo. A veces pues se requiere un poquito más de acompañamiento de papá, de mamá principalmente, y otras veces pues ya orientación profesional.
Entonces, luego de que nosotros descartamos, vamos a decir, esa parte de lo típico que le puede generar angustia a un niño, generar niveles de ansiedad que no necesariamente son dañinos, entonces, pues podemos también tomar en cuenta situaciones externas que suceden, como la que acabamos de mencionar, lo que está pasando en este momento, por ejemplo, con la situación de la cuarentena y el virus. Pero hay muchas otras situaciones que pueden generar eso. Por ejemplo, los cambios drásticos, como una mudanza, una separación a veces de papá y mamá, y que ahora papá no vive aquí o mamá ya no está aquí. Por ejemplo, accidentes, secuestros, situaciones traumáticas que tenga que vivir un niño, sea él mismo o sea una persona muy cercana, muy importante para él que lo haya vivido y pues el niño haya estado involucrado en todo ese proceso. Entonces, cuando sabemos que ha sucedido alguna situación externa que quizá no tiene que ver solamente con el desarrollo del niño, sino que está pasando algo, pues es bueno estar alerta y observar en ese momento qué pudiese suceder. Y hay algunos que ya van de la mano un poquito más directamente con la pregunta que me hiciste. Hay algunos señales de alerta que podemos tener presente ante algo que ya nos está causando curiosidad o que nos está causando dudas. Por ejemplo, los niños, la señal yo creo que más evidente, mientras más pequeño el niño, pues esta se aplica más, es cuando empieza a estar muy sensible, más sensible de lo habitual, más irritable de lo habitual, llora mucho, se muestra muy triste y quizá por cosas que no se corresponden en proporción a lo que está pasando. O sea, tú dices, pero lo que está sucediendo no es algo tan grande y él tiene un llanto inconsolable, yo no puedo, yo no sé qué le pasa. Entonces, cuando empezamos a ver, pues es una de las principales señales que no tienen que hacer, pues pensar qué le está sucediendo, qué está pasando con el niño, qué está sintiendo. También, por ejemplo, ya yo había mencionado que retoman comportamientos que ya se habían superado, como el dormir solo, los accidentes con el baño, por ejemplo, suele suceder mucho, mientras más pequeño el niño, más común. También que ahí me podrás tú ayudar quizá o aportar un poquito. Los niños a veces empiezan a somatizar algo que les está pasando. O sea, empiezan a tener, por ejemplo, recientemente he recibido muchos casos pues relacionados a este tema y algunos de los síntomas que se podían repetir, por ejemplo, era dolor de barriga. Ujú. Y entonces la mamá me decía, pero que él no tiene nada, ya yo averigüé, yo estoy cuidando su alimentación por si tenía alguna situación de estreñimiento, etcétera, él nunca ha sufrido de esto, y me dice todas las noches cuando se va a dormir que le duele la barriga. Entonces ya la mamá viene observando y ese yo pienso que es uno de los puntos más importantes. O sea, los papás que están ahí todo el tiempo son los que saben. Porque quizá yo como profesional no te puedo decir, oh no, ese dolor de barriga es por eso, porque yo voy a entender inmediatamente que el dolor de barriga puede tener una razón física, médica. Hay que ir al médico a ver qué pasa. Pero papá y mamá sí pueden saber, o sea, si quizás esos dolores no se corresponden, no son típicos, o ya hemos ido al médico y no hay una razón para ese dolor que el niño está expresando. Y pues también muchas veces se ven alterados los hábitos alimenticios o el niño está comiendo demasiado, vemos que de repente se pasa todo el tiempo comiendo y entendemos como que no es normal que coma de esa manera, o quizás está comiendo mucho menos, no quiere comer. También con el sueño, muchas veces, sobre todo, nos llama más la atención cuando el niño empieza a no querer dormir o tiene pesadillas o no se quiere ir a la hora de dormir, no quiere dormirse solo cuando antes lo hacía. Entonces, todos estos cambios que quizás si lo vemos así aislados, entendemos, pero no tiene nada que ver eso con ansiedad únicamente. Pero si lo vemos, pues en conjunto con qué cosas están pasando, ha cambiado algo en el entorno del niño, está sucediendo algo, o simplemente indagar un poquito con el niño, pues entonces podemos darnos cuenta que sí pudiese tener algo que ver con algún malestar que el niño está pues sintiendo, experimentando en ese momento, que bien pudiese ser alguna sensación de ansiedad, si sabemos que ha sucedido algo, o pudiese ser otra situación lo que le esté generando. Entonces es importante explorar. Exactamente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Elisa. Los papás para mí son los primeros pediatras porque ellos son los que se mantienen, claro, los papás que están involucrados
con sus niños, por supuesto, usualmente tienen un conocimiento muchísimo mayor que quizás uno que solamente lo ve en un momento puntual. Y eso que tú dices es vital. Claro, siempre es bueno consultar con su pediatra, pero como tú dices, cuando evaluamos como un todo, entonces podemos tener una mejor idea de si el niño está teniendo quizás una manifestación física de algo emocional, que es precisamente somatizar, o si es ya algo un poquito más físico. Y eso es bueno que me encantó que tú lo dijeras, porque los niños, contrario a los adultos, no tienen esa capacidad de introspección tan desarrollada o para nada desarrollada. Quizás si uno, y a uno le da también trabajo, cuando uno se pone a pensar, uno dice, pero espérate, yo creo que yo me siento así por X y razón, esto pasó, pero un niño no es capaz de decir eso, por eso es que los padres tienen que estar tan atentos. Y eso me lleva a todo eso que tú dijiste a mi siguiente pregunta es, ¿cómo podemos diagnosticar esos trastornos? Bueno, esas manifestaciones de ansiedad, trastorno de ansiedad, si el niño está ansioso, si no está ansioso. En psicología, ¿cuáles son los diagnósticos que se manejan en este aspecto? Bien, mira, primero te voy a hablar un poquito de mi alcance como profesional, porque ya habrá otro nivel, vamos a decir, de la situación en la que se puede complicar un poquito más y debemos de recurrir a otros profesionales o especialistas. Lo Claro. primero es observación. Observación primero desde casa, como tú mencionas. O sea, papá y mamá son vitales para absolutamente todo lo que tiene que ver con la observación del niño, porque son los que están ahí día a día. Y primero observar simplemente pensando en que quizá no pensando en un diagnóstico necesariamente, inicialmente, y no necesariamente pensando en que esto puede ser un trastorno o un problema mayor, sino observar desde simplemente el acompañamiento emocional. Hoy estamos hablando de ansiedad, pero esa emoción puede variar en un sinnúmero de emociones que experimentamos en el día a día. Entonces, esa observación va dirigida a cómo yo puedo brindarle acompañamiento o apoyo al niño en este momento con esta emoción que quizá no está logrando manejar de una manera saludable. Totalmente típico, normal, porque los niños están todos, o sea, no algunos ni la mayoría, todos los niños en su proceso de desarrollo están también en un proceso no solo de desarrollo físico, sino también de desarrollo emocional, lo que no le permite, como tú acabas de decir, identificar tan fácilmente una emoción que a veces para nosotros no es tan fácil, que somos grandes y maduros. Pues saber, ponerle nombre a eso, entender qué me pasa, relacionarlo con lo que ha sucedido, con cómo me afecta. O sea, para ellos no es que no es fácil, es que en la realidad no es posible hacerlo debido a su etapa de desarrollo. O sea, para resumirte, siempre menciono esto como algo muy importante en prácticamente todas las conversaciones y talleres que tengo con padres. Entendemos que aproximadamente entre 25 y 30 años se termina de desarrollar el cerebro físicamente. Tú me corregirás ahí como médico. Eh, entonces, solamente luego que se supone que termina esa formación física total es cuando se supone que logramos esa gestión de emociones. Y no necesariamente es así, porque una parte es el desarrollo físico y otra parte es las experiencias que hemos vivido, lo que hemos aprendido, etcétera. Entonces, quiero decir, físicamente todavía para ellos no es posible tener control, autocontrol total o una gestión de emociones pues adecuada totalmente. Entonces, en ese sentido, lo primero es observar y tratar desde casa de ver cómo yo como adulto, como papá, como mamá, puedo brindarle acompañamiento. Y en el momento que entiendo que ya agoté mis recursos y que no me está funcionando, entonces quizá dirigirme a un especialista en niños o en adolescentes, si es el caso. Desde esa parte es donde yo trabajo. O sea, soy especialista en salud mental, psicología, en niños y adolescentes. Entonces ahí pues podemos, mediante otras técnicas que ya no son necesariamente las que manejan papá y mamá en casa, pues indagar un poquito sobre qué le está pasando al niño, identificar eso, si efectivamente hay niveles de ansiedad elevados o hay otra situación. Y entonces
primero, siempre, yo por lo menos como profesional, trato de encargarme de brindar herramientas a los padres para que ellos desde casa puedan aprender o aprender nuevas herramientas o aprender nuevas formas de cómo hacer ese acompañamiento con el niño. Y pues obviamente si es necesario un acompañamiento particular con el niño también se hace. Ahora, si dentro de esos pasos que se van agotando se identifica que efectivamente se han agotado todos los recursos que tenían papá, mamá, se han agotado todas las orientaciones que ha dado este primer profesional que visitamos, que trabaja con niños. Entonces, y sobre todo, si identificamos que esas manifestaciones que el niño está experimentando ya están afectando su funcionamiento diario, o sea, su funcionamiento de su rutina habitual, que afecta enormemente sus relaciones sociales, su aprendizaje muchas veces, el día a día, su descanso de una manera significativa, etcétera. O sea, ya vemos que se nos está saliendo de las manos y no hemos podido pues lidiar con la situación ya con este acompañamiento profesional. Pues entonces, primero, si ya buscamos un acompañamiento profesional o llegamos a este punto en casa sin haber buscado ningún acompañamiento, pues lo ideal es ya buscar un especialista que trabaje. Puede ser un especialista en psicología que trabaje específicamente con emociones o puede ser un psiquiatra, un médico psiquiatra también que por lo general es quien hace los diagnósticos clínicos mentales. Que trabaja ya más de lleno con diagnósticos, que trabaja más con criterios del DCM y pues ya es un proceso mucho más minucioso y mucho más médico, diría yo, en ese caso. Sin embargo, yo con los niños siempre, antes de llegar a este punto, prefiero que se agoten o sugiero que se agoten todos estos pasos que mencioné antes, porque todavía están en un proceso de formación de su personalidad, desarrollo de emociones, entonces todavía están en una etapa donde se puede manejar mucho toda esta parte sin tener que llegar quizá a hacer un diagnóstico que no es algo negativo, pero a veces nos puede, sobre todo cuando lo hacemos en una etapa tan temprana, nos puede condicionar un poco en, en que este niño siempre va a ser ansioso, por ejemplo, qué sé yo. O sea, no es un tema de que el diagnóstico sea eso, sino es un tema de que nosotros como personas no creemos esa película en la cabeza, de que ya como al niño no le diagnosticaron este trastorno pequeño, entonces ya va a crecer siendo así, siempre lo voy a estar, o sea, y no debería. Si nosotros como persona tenemos la capacidad y tenemos el conocimiento y la decisión de saber, no, esto es algo que este diagnóstico era importante en este momento, lo vamos a trabajar para superarlo y el médico nos dice que así lo podemos lograr, pues excelente, ideal. Exactamente, genial, me parece eso, Elisa, porque sobre todo acá en República Dominicana, que sé que en algunos países de Latinoamérica sucede también, uno puede ir al especialista directamente. Entonces, muchas veces no agotamos los procesos, como por ejemplo en otro tipo de países que tú vas al médico de atención primaria o vas, por ejemplo, a un psicólogo y ese psicólogo te evalúa y luego vas al psiquiatra. Entonces, a veces nosotros, por o porque simplemente queremos que nos atienda un especialista, vamos directamente a ese especialista cuando quizás si agotamos los pasos que tú dices antes, nos ahorramos tiempo, dinero y también nos ahorramos el aspecto de la estigmatización, no solamente del niño, también del mismo papá, que se crea una cajita de que ese niño tiene algo y ese niño que hay que tratarlo diferente cuando quizás con ese acompañamiento psicológico se puede mejorar bastante, porque como tú dices, antes de los 18 años es un poquito más difícil, no imposible, pero es un poquito más difícil incluso hacer diagnósticos psiquiátricos. Podemos hablar como que mucho de rasgos, porque la Ujú. personalidad, así como tú señalas, ni siquiera hasta después de los 22, 23, todavía está totalmente definido, o sea que eso es sumamente importante. Qué bueno que lo mencionas. Exacto. Entonces, yo voy a ir buscando unas preguntitas. Si tienen algunas preguntas, pueden dejarlo en la cajita que tiene los signos de interrogación. Yo te voy a hacer una última pregunta de mi parte, Lisa, para luego pasar a la sesión de preguntas. Tú sabes que todavía no Sí. sabes qué va a suceder, o sea, cuándo los adultos van a poder regresar al trabajo, si los niños, de hecho, van a poder tener algún ciclo normal de educación en lo que resta del año. Pero supongamos que eventualmente los niños van a volver. Vamos a decir que eso sea en septiembre, octubre, noviembre, cuando sea.
¿Tú crees que los niños igualmente puedan presentar manifestaciones de ansiedad o de algún trastorno a nivel emocional una vez vuelvan al colegio? Porque entonces uno se adapta a la nueva normalidad. Irónicamente, entonces cuando vuelve, perdón, uno se adapta hacia esta nueva normalidad y cuando vuelve al estilo de vida, a la rutina que uno tenía, puede ser que eso le dé un poquito más de trabajo. Si eso no da trabajo a los adultos, me imagino que a los niños todavía un poquito más. ¿Tú crees que eso podría pasar? O sea, como ansiedad por separación o quizás algo social. Bien, mira, yo pienso que más que ver manifestaciones de ansiedad cuando se regresa a la normalidad en niños, quizá pudiésemos ver situaciones de adaptarse a la nueva rutina que no necesariamente tienen que generar pues sensaciones de ansiedad. O más bien, o no necesariamente se tienen que relacionar con ansiedad por separación y demás. Porque obviamente si hemos tenido, hay padres que yo sé que han intentado mantener una rutina dentro de casa, que el sueño no varíe, mantenerlos ocupados durante el día con actividades interesantes y demás, y pues quizá eso ayuda a que cuando se regrese a las actividades fuera de casa, pues el niño no esté tan perdido, tan en el aire, tan como, ay, pero yo me pasaba el día viendo televisión o el día durmiendo, me levantaba a horas distintas. Yo pienso que quizás si mantenemos esa rutina en casa, pues favorece a que el cambio no sea tan chocante para el niño. Ahora, si la rutina en casa se ha alterado mucho en cuanto a hábitos de sueño o de comida o de, por ejemplo, acceso a la tecnología, que es un tema también en esta época importante, pues quizá ahí el niño les resulta un poco más chocante. No necesariamente pienso que genere ansiedad. En el niño sí, como te mencioné antes, como cierta sensación de inestabilidad, de resistencia a adaptarme otra vez a lo que quizá me costaba un poquito levantarme temprano, etcétera. Uh -huh. En cuanto a niños, que entiendo que son la mayoría, que no han presentado antes situaciones de ansiedad por separación, pues entiendo que simplemente el hecho de este cambio del momento no necesariamente va a generar temas de ansiedad por separación en ellos ahora al regresar, porque la mayoría percibo que están ansiosos por regresar a su escuela con sus amiguitos y demás, o sea, ansiosos en el sentido de que quieren. Bien. Eh, Sí, sin embargo, si el niño ya anteriormente había presentado dificultades para adaptarse o quedarse en la escuela o separarse de papá y mamá, pues es posible, existe la posibilidad de que podamos ver un retroceso en este momento cuando volvamos a salir de casa. Perfecto. Tenerlo pendiente. No necesariamente va a ser así, pero existe la posibilidad. Ok, perfecto. Por la aclaración, Elisa. Mira, tengo una pregunta que habían hecho por mensaje directo antes de pasar a la de la cajita. Em, bueno, que está muy relacionada con una de la cajita. Déjame ponerla aquí. Ok. Eh, Yo primero tengo es, algunas también luego de, vamos bueno, alternando. luego que veamos esta, porque son poquitas que tengo aquí y ya Perfecto. algunas la hemos ido respondiendo. La primera que tengo, y después podemos pasar a una de las tuyas, así la alternamos, es si este es un momento oportuno para ayudar a moldear la... Bien, mira, en esa pregunta yo siempre le digo a los papás, o sea, yo prefiero no ver la conducta del niño, sino ver la emoción del niño, porque es la emoción lo que genera una conducta. Ok, Entonces, en ese sentido, si lo que estamos viendo es una conducta que como adultos nosotros entendemos quizá no adecuada o no saludable, en lugar de enfocarme en esa conducta y en cambiar esa conducta, le sugiero a esa mamá o a esa persona enfocarnos en qué está sintiendo este niño en este momento. Y esa la voy a relacionar con una pregunta que tengo por aquí, que me decían, ¿cómo saber si es ansiedad o solo cosas de niño? Yo sé que no es lo mismo, pero va de la mano con lo que voy a decir ahora. O sea, por lo general, un niño que se siente bien, lo podemos notar porque es un niño que por lo regular en su comportamiento día a día pues podemos observar ese bienestar.
Y cuando el niño se siente mal, también lo podemos observar. ¿Y cómo lo observamos? Por lo regular, lo observamos con las conductas, con cómo se comporta el niño. Cuando el niño se comporta, como nosotros decimos mal, que yo no digo mal, sino vamos a decir se siente mal, pues entonces hay algo que está causando malestar en el niño. Y cuando vemos que quizá no hay ese tipo de conductas que nosotros consideramos inadecuadas, pues podemos entender que ese niño se está sintiendo bien en general, porque yo sé que nadie se siente totalmente bien y totalmente mal, pero pues una de las dos por lo regular predomina en algunos momentos. Entonces, enfocarnos en cómo se siente ese niño. Y si este momento es ideal o adecuado, pues cualquier momento lo es, porque todo el tiempo estamos experimentando emociones. Y yo diría incluso que este momento que estamos en casa y que podemos prestarnos más atención directa y tenemos menos distracciones externas, pues quizá pues nos ayudará como adultos a nosotros a poder dedicarnos más a observar esa emoción, a observar cómo se siente, a buscar alternativas de cómo manejar la situación. Y entonces, una vez que nosotros, eso se lo puedo asegurar, una vez que nosotros nos enfocamos en observar cómo se está sintiendo ese niño, ya sea en este caso, qué le está causando malestar a ese niño y tratar de trabajar sobre eso, entonces podremos ver cambios favorables en su comportamiento. Exacto. Elisa, la próxima pregunta que te voy a hacer está muy relacionada también a una que me mandaron por mensaje directo. Si sería prudente en este momento animar a una niña de 10 años a dormir sola en este momento. Y eso mismo me preguntaron, pero de un niño de 6 años, de cómo lograr que un niño de 6 años duerma sin miedo. O sea, hablemos un poquito sobre sueño, dormir y ese tipo. Yo sé que eso le preocupa a muchos papás y yo sé que hay muchos niños que, como tú dijiste anteriormente, han regresado. O sea, dormían solo, ya no duermen solo, no tenían pesadillas. Entonces, cuéntame de eso un poquito. Bien, mira, si sería prudente el momento, yo creo que se lo van a responder después de que conversemos esta parte. Lo primero es que es importante y es parte del proceso que nosotros como psicólogos agotamos, averiguar qué está generando angustia o ansiedad o miedo en ese niño o esa niña. A veces, como tú mencionaste en un momento, ¿no? A veces los niños, la mayoría, no tienen la capacidad de simplemente poner en palabras sencillas lo que le está pasando. Yo digo como adulta, ay, es que me está costando mucho, me quedo mucho en el celular, entonces me entretengo y me duermo más tarde, al otro día y luego tengo pesadilla porque me sueño con la película que vi. Y yo como adulta puedo decir todo eso. Sin embargo, en la mayoría de los niños esto no es sencillo y la mayoría de los niños no tiene la capacidad de expresar esto verbalmente, porque entonces quizá nos ahorraríamos mucho el ir a terapia, el buscar profesionales, porque sería tan simple como yo decirte, tú me das una solución y lo resolvemos. Entonces, en ese caso, yo lo primero que les recomiendo a papá y mamá, antes de recurrir a un profesional, si así lo desean, hay que ponerse creativos para ver qué siente el niño. Ponerse creativos y hablar en su idioma. Porque los niños, o sea, el idioma de los niños me refiero a juegos, dibujos, cuentos, hablar con personajes, no necesariamente hablando de ellos. A veces es más fácil hablar del muñequito que no le gusta dormir solo, de tal película, y por ahí la información sale más fluida con ellos. Por medio de los juegos, los niños expresan muchísimo de lo que sienten. Yo sé que eso no es tan sencillo para papá y mamá, porque a veces amerita cierto entrenamiento que nosotros los psicólogos quizá tenemos de poder ver más allá de las simples interacciones que a veces no le encuentran mucho sentido papá y mamá de lo que está pasando en el juego. Sin embargo, por medio de dibujos hay actividades y en caso de que, como yo mencioné antes, no se logre, que es lo que he tenido últimamente, estos casos que me consultan, que papá y mamá ya han intentado, yo no sé qué le pasa, no sé cómo ayudarlo, entonces buscar una orientación profesional. Y quiero aclarar en este punto, cuando buscamos una orientación profesional, por lo menos como yo lo trabajo, no me refiero necesariamente a llevar al niño a terapia. Es a veces con el simple hecho de yo como mamá
contactarme con este profesional y que me oriente un poquito de quizá cómo averiguarlo. A veces se necesita ese contacto directo con el niño, pero es como buscar, a veces en Google no aparecen esa respuesta inmediata de cómo hablar con mi hijo, cómo averiguar qué le da miedo o qué le preocupa. Entonces quizá un profesional puede ayudarte un poquito a tener esas ideas de cómo en su idioma averiguar, o sea, qué le pasa. Y cuando sabemos entonces qué es lo que le está pasando, qué le causa angustia, si algo le causa miedo, entonces ahí podemos ayudar al niño a manejar esa emoción y a medida que manejamos esa emoción, pues probablemente podemos implementar ese cambio para dormir. Ahora, es importante, eso va de la mano con el niño que tiene miedo a la hora de dormir y que no quiere dormir solo. Tratar de ayudar, por ejemplo, hay muchas otras cosas que quizá salen un poquito de la parte psicológica, pero que ayudan, que es el que su ambiente sea un ambiente agradable de su habitación, cuidar que haya el mayor silencio posible, que sea lo más tranquilo posible. Si el niño necesita cierta iluminación tenue que le permita descansar en la noche, pues también, si está dentro de nuestras posibilidades, pues poder tenerla. O sea, ver esa parte de cómo el niño se siente, pero también ver de que este entorno donde el niño va a dormir para él sea seguro, para él sea agradable, para él sea cómodo. Por ejemplo, se vaya a la cama lo más tranquilo posible. El tratar de que el niño no utilice aparatos tecnológicos, pantallas, al menos una hora antes de ir a la cama, ayuda a que también su actividad neurológica pues se relaje, se calme un poquito y su mente se pueda calmar. Si es necesario un masajito antes de dormir, si es necesario pues nosotros acompañarlo, quizá no necesariamente vamos a dormir con él, pero acompañarle un poquito para que en ese momento esté más tranquilo y pueda conciliar el sueño más fácil. Entonces tomar en cuenta esos pasos cuando estamos viendo un retroceso. Ahora, en la pregunta que iba de la mano con, me da la impresión a mí que con hacer un cambio, dice motivar a que duerma sola, me da la impresión que no lo hace. Ujú. No sé si no lo ha hecho nunca. Entonces, quizá en una situación donde vemos si observamos que el niño está experimentando ciertos niveles de ansiedad un poquito más elevados por lo que está pasando, pues yo entiendo que no necesariamente es saludable hacer más cambios en el momento, cambios que para el niño puedan ser importantes, sino esperar o hacerlo paulatinamente, si mamá tiene el tiempo en este momento que está en casa y se puede trasnochar quizá más, yo me voy a quedar contigo durmiendo hasta cierta hora y después me voy a ir a la cama. Todo va a depender, pero cambios drásticos, yo recomiendo evitarlos en este momento que ya implica para nosotros muchos cambios en nuestro día a día. Entonces sería bueno quizá poder tener más clara la información de ese caso, pero en ese caso, si es un cambio así, como que nunca ha dormido solo, pues quizás sería mejor esperar un poco más, porque ya tenemos 10 años en esa situación. Eh, sí, entonces, si no, pues si ha sido un retroceso o ha sido algo momentáneo por alguna situación y vemos que el niño no está presentando malestar al respecto o otro malestar emocional, pues pudiese poco a poco y con la debida orientación y los debidos cuidados, pues intentarse. Exacto. Elisa, mi última pregunta antes de que se nos acabe el tiempo y se nos corte el live. Por cierto, el live se va a quedar grabado en mi cuenta, cualquier cosa si lo quieren volver a ver o si lo quieren recomendar. No voy a poner la pregunta porque yo creo que todo se puede englobar dentro de conducta negativa. Por conducta negativa, alguien me está preguntando, por ejemplo, cómo hacer que los niños que se comen las uñas dejen de comérselas. Si tengo, por ejemplo, un bebé que llora por todo, está muy sensible, y eso creo que me pusieron también otra preguntita, que mi niña de 10 años se come las uñas por ansiedad, ¿qué puedo hacer para tratar de minimizar esa conducta negativa? Bien, mira, lo primero es no hacerlo diciéndoselo. O sea, no como imponerlo, que yo veo que muchas veces recurrimos a esa opción por desesperación, quizá, ya yo no encuentro cómo. Y hacemos como que a veces le untan cosas en las manitas, qué sé yo, para que no se chupe el dedo. Yo he escuchado que le ponen cosas que saben feas.
Bueno, y yo creo que eso funciona definitivamente porque nadie se va a querer entrar en la mano a algo desagradable. Sin embargo, no necesariamente estamos atendiendo el malestar, recaemos en lo mismo. O sea, yo pienso que lo importante, lo primordial es tratar de indagar qué está causando esa sensación de probablemente de ansiedad con el tema de comerse las uñas o esa angustia o ese malestar en el niño. Entonces, una vez nosotros identificamos qué es lo que está causando ese o las diferentes probabilidades, porque no necesariamente tiene que ser una, o puede ser por esto y esto, entonces intentamos de acompañar al niño en ese tema, puede ser conversando, por ejemplo. A veces es importante informarle al niño lo que pasa, por si ya logramos identificar que tengo miedo por esto o me preocupa esto, es importante a veces hablar de lo que pasa. Así, mira, es normal que esto te dé miedo. A mí cuando yo era pequeña también me daba miedo esa situación o me preocupaba eso, pero, y bueno, conversar, darle información al niño de acuerdo adecuada para su edad, para que también entienda y, y que entienda que no es un problema de él como persona. O sea, que no es que yo estoy mal porque yo creo que me asusta mucho dormir solo, sino que es algo externo, o sea, es un temor que yo estoy experimentando en este momento, pero así como ahora lo estoy sintiendo, lo puedo dejar de sentir. Entonces, como despersonalizar la situación del niño, que él no sienta que yo soy miedoso, Mm, sino que yo tengo miedo en este momento y que no se etiquete con esa característica él mismo. Entonces, esto es un proceso, o sea, no es algo que simplemente hacemos diciéndolo, sino que es algo que tenemos que acompañar. Primero, observar nosotros como adultos también, cómo reaccionamos en esos momentos, qué cosas, y no solamente en ese momento en el que se da la situación, sino en los otros momentos, qué actitudes mías pueden generar calma, confianza, seguridad, o qué actitudes por el contrario quizá no están favoreciendo su tranquilidad, o se está sintiendo quizá criticado. Y eso no es desvalidándome como mamá o como papá, sino simplemente cuestionándome un poquito, revisando un poquito qué puedo hacer mejor, porque definitivamente los niños también responden mucho a lo que ven que los adultos, a cómo ven que los adultos reaccionan ante sus acciones día a día, pequeñas o grandes. exacto. Y la Entonces, en ese sentido, reincidimos en lo mismo, es observar e identificar qué es lo que está causando malestar para entonces de esa manera poder acompañarle. Y en ese sentido hablaba del cuento, de los dibujos, hablaba, los cuentos va a depender también mucho de cuál sea la situación que le está generando angustia al niño. Hay muchos cuentos que se encuentran en internet, si no me pueden escribir a mí y si yo tengo algunos se los recomiendo para que lo busquen o lo compren o lo descarguen y puedan leerlo con el niño. Y muchas veces el niño ver en otro una historia quizás superada, manejada de esta manera, le puede ayudar a él también incluso a nosotros como adultos a darle ideas a él de cómo manejarlo. Porque al final, Catherine, la idea es que ellos puedan desarrollar habilidades de vida, o sea, que ellos aprendan a lidiar con esta emoción que es normal, necesaria y no tiene que ser vista como algo malo. Claro, a ser autónomos al final de cuentas porque se está criando personas que eventualmente van a ser adultos. Entonces eso es lo que se... Exacto. Elisa, a mí me ha encantado el live de hoy, de verdad. Espero que se repita cualquier día de estos y que podamos seguir Ay, qué bien. conversando sobre tu tema de experticio, que básicamente es crianza saludable. Yo quiero que tú le recuerdes a los que nos están viendo cuáles son cuál es tu usuario para que te sigan aquí en Instagram. Claro, mi usuario es LIC de licenciada, punto, Elisa Esteves. Ahí puede, pues yo trato de darle calor a mi página. Yo sé que no soy la más dedicada, pero trato de compartir pues con cierta frecuencia información que pueda ser útil para los padres, para la familia. Como tú mencionaste, información de crianza, me enfoco mucho en la parte de las emociones de los niños y básicamente pues entre esos dos temas trato de ir compartiendo información que desde mi punto de vista valiosa, que entiendo que puede ayudarle a las familias a criar niños más sanos. Exacto, y a mí realmente me ha parecido genial. Yo que sigo tu página desde hace un tiempecito,
por mi cuenta personal y también porque tu esposo me dijo, mira, mi esposa está haciendo esta iniciativa de crianza saludable, a mí me encantó. Y realmente yo sé que de nuestra alma mater salen muy buenos psicólogos y igualmente se ha podido confirmar con nuestro conversatorio de hoy. Así que si ustedes están escuchando esto, por favor denle un follow a Lisa, sobre todo si ustedes tienen hijos, si son cuidadores, si son maestros, si tienen hermanitos, si tienen contacto con niños. Yo creo que todo el que tenga contacto con niños se va a beneficiar de la información que Elisa sube, sobre todo en estos tiempos tan difíciles para niños y para adultos. Y como estamos diciendo, los niños van a replicar el comportamiento de los adultos y muchas veces sus actitudes un poquito fuera de lo usual, quizás un tanto desadaptadas, es porque nosotros quizás no sabemos manejarnos en primer lugar. Y sabiendo cómo hacerlo, yo creo que vamos a crear adultos más autónomos, más responsables, más independientes. Entonces, Elisa, muchísimas gracias por acompañarnos en el live de hoy. Gracias por la paciencia a ti y a todos los que nos acompañaron durante nuestro Via Crucis. No se pierdan el último live que vamos a tener el jueves. Ese va a ser a las 9 de la noche. Vamos a estar con otra psicóloga que se llama Sara Gómez y vamos a hablar un poquito ya de emociones, pero enfocada en los adultos. Así que, Elisa, de verdad, mil gracias y espero que se repita. Ay, qué bien. Muchas gracias a ti, Katherine, también por la invitación. Me gustó mucho el conversatorio contigo, muy chévere, agradable y muy fluido. Sí, así que ya tú sabes, Muchas gracias. para un día de Bueno, estos. pues un placer. Bye bye. Estaremos en contacto. Feliz noche. Bye. Y gracias a todos los que estuvieron ahí haciendo preguntas. Exactamente. Bye Bye bye. bye. Buenas noches.